So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. Hay una mujer en la Biblia que oficialmente no debería existir, la esposa de Caín, y la pregunta de dónde salió ha hecho a millones de personas cerrar su Biblia y nunca más volver a abrirla. Pero al final de este video vas a tener una respuesta tan precisa que la próxima vez que un ateo, un pastor confundido o tu propio primo te haga esta pregunta en una cena familiar, la vas a desarmar en 30 segundos. Sin sermón, sin teorías inventadas, solo con el texto bíblico abierto, vas a descubrir por qué Caín tenía miedo de gente que supuestamente no existía. Vas a ver cómo construyó una ciudad entera para una población que oficialmente no había. Vas a hacer cuentas con números que llevan 3000 años escritos en la Biblia sin que nadie los haya sumado con honestidad. Y vas a entender por qué la pregunta que destruye la fe de millones fue refutada por Moisés en el siguiente capítulo, sin levantar la voz, sin defenderse, solo escribiendo una sola línea que casi nadie lee. Pero hay algo que tienes que ver antes de llegar a la respuesta, porque sin esto, todo lo demás no tiene sentido. Y está en una escena que probablemente has leído 100 veces sin notar el detalle que lo cambia todo. Imagínate la escena. El sol cae vertical sobre el campo. La tierra todavía huele a sangre fresca, a metal, a esa mezcla espesa que solo existe cuando la vida acaba de salir de un cuerpo. Caín está de pie junto al cuerpo de su hermano. Sus manos tiemblan, sus sandalias están manchadas de tierra húmeda y oscura. Su túnica tiene manchas que no se van a quitar nunca, por más que la lave, y desde algún lugar invisible, una voz lo llama por su nombre. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La pregunta cae como una piedra. Caín ya sabe que Dios lo sabe, pero responde de todas formas con la mentira más antigua de la historia. Una mentira que sigue saliendo de bocas humanas hoy mismo. La mentira del que se hace el desentendido cuando ya lo descubrieron. No sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Lo que sigue es una sentencia. Maldición. Exilio. La tierra que tanto trabajó ya no le va a dar fruto. Va a tener que vagar errante por el mundo. Y entonces él, aterrado, dice algo que pocos lectores notan. Algo que pasa desapercibido en miles de sermones, pero que, si te detienes y lo lees con cuidado, destruye por completo la teoría de las 4 personas en el mundo. Escucha esto con atención, porque aquí está la primera grieta, la primera prueba de que el problema no es el texto. El problema es cómo lo leemos. Caín mira a Dios y le dice, «Cualquiera que me hallare, me matará». Espera, detente ahí, lee eso otra vez. Cualquiera que me hallare me matará. Cualquiera, quien sea, alguien. Caín tiene miedo de ser asesinado por alguien. Pero si solo existían 4 personas en el mundo y una ya estaba muerta, y las otras 2 eran sus padres, ¿a quién le tenía miedo? ¿Quién era ese cualquiera? ¿De qué multitud anónima estaba hablando? ¿De qué desconocidos esperaba ser víctima? Y Dios no lo corrige. Dios no le dice, «Tranquilo, no hay nadie más». Dios no le dice, «Hijo, eres el único humano sobre la tierra aparte de tus padres». Al contrario, Dios responde tomándose en serio el miedo de Caín. Le promete una marca de protección,
Le advierte que cualquiera que lo mate sufrirá una venganza 7 veces mayor. ¿Por qué? Porque había gente real, cercana, lo suficientemente real como para necesitar una advertencia divina contra ellos. Imagínatelo huyendo, la marca recién puesta sobre su frente, el peso de un crimen sobre los hombros, los pies levantando polvo seco mientras se aleja del cuerpo de su hermano. Cada sombra detrás de una roca lo asusta. Cada ruido en la maleza lo hace girarse. Camina hacia el este, hacia un lugar que la Biblia llama Nod, una palabra hebrea que significa errante, vagabundo. El nombre del lugar es la condena, y mientras camina, no piensa en sus padres ancianos, piensa en los otros, en los desconocidos que vendrán a buscarlo. Aquí ya tienes la primera prueba, en el mismo capítulo 4, de que la idea de las 4 personas en el mundo no encaja con el texto. Caín mismo confiesa, sin querer, que había más gente. Y no solo eso, tenía miedo de esa gente, lo que significa que esa gente estaba lo suficientemente cerca como para encontrarlo, lo suficientemente numerosa como para ser una amenaza real, lo suficientemente importante como para que Dios mismo interviniera para protegerlo de ella. Pero todavía no hemos llegado a lo más fuerte, porque hay un versículo, escondido a plena vista, que destruye por completo esta confusión. Y este versículo está justo en el siguiente capítulo, tan cerca que casi te golpea la cara, tan obvio que después de leerlo, no At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV! Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. Truth is our sin. It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV. Stream now, pay never. Did you know if your windows are bare, indoor temperatures can go up 20 degrees? Get ahead of summer with custom window treatments like solar roller shades from Blinds.com and save up to 45% off during the Memorial Day Early Access Sale. Whether you want to DIY it or have a pro handle everything, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 45% off site-wide right now during the Early Access Memorial Day Sale at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Entiendes cómo nadie te lo había mostrado antes. Ahora, antes de seguir, te voy a pedir algo muy concreto. Si esto que acabo de mostrarte ya cambió algo en cómo leías Génesis, dale like al video. No es por mí, es porque este tipo de contenido se mueve cuando el algoritmo ve que la gente reacciona en los primeros minutos. Y hay personas que necesitan escuchar esta respuesta porque están a punto de perder la fe por una pregunta que tiene respuesta clarísima en la Biblia. Tu like puede llegar a ellas. Sigamos. Génesis 5 es uno de los capítulos más saltados de toda la Biblia. La mayoría lo ignora porque parece una lista aburrida de nombres y edades. Adán vivió tantos años, engendró a tal hijo, murió. Set vivió tantos años, engendró a tal hijo, murió. Y así durante 10 generaciones. Casi todos los lectores pasan por encima sin detenerse. Lo consideran información de relleno, datos genealógicos sin valor espiritual. Pero escondido entre esos versículos hay una bomba, una sola frase, una frase corta, una frase que responde de un golpe a la pregunta que ha confundido a gente durante miles de años. El texto dice que después de tener a Set, Adán vivió 800 años más, y durante esos 800 años, y aquí viene la frase clave, engendró hijos e hijas, en plural, múltiples, sin contar. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La Biblia nunca dijo que Adán y Eva tuvieron solo 3 hijos. La Biblia menciona por nombre solo a 3, Caín, Abel y Set.
Pero el texto deja claro, sin ambigüedad, sin posibilidad de malinterpretación, que hubo muchísimos más, decenas, posiblemente cientos a lo largo de los siglos. Y esto no es una teoría, no es una especulación, no es una invención apologética. Está escrito, negro sobre blanco, en el versículo 4 del capítulo 5, justo después del relato de Caín y Abel, como si el texto te estuviera respondiendo la pregunta antes de que tú la hagas. ¿Por qué entonces la mayoría de la gente cree que solo hubo 4 personas? Porque la mayoría se queda en la lectura superficial del capítulo 4 y nunca avanza al 5. Porque las películas y los dibujos animados de la escuela dominical mostraron a Adán, Eva, Caín y Abel como una familia de 4 y nada más. Porque los pastores, en sus prisas, mencionan solo los 3 nombres registrados. Porque nadie te enseñó a leer la genealogía como información viva, sino como aburrimiento que hay que saltar. Y ahora viene el detalle que casi nadie suma. Adán vivió 930 años, 930, no 90, no 130, 930 años de vida. Eva, presumiblemente, una cantidad similar, y el texto bíblico es enfático con esto. Lo repite generación tras generación. Set vivió 912 años, Enós 905, Cainán 910, Matusalén 969, el récord absoluto de longevidad humana en toda la Escritura. Detente y piensa por un segundo. Si una pareja humana vive casi 1000 años y empieza a tener hijos cuando es joven y sigue teniendo hijos durante siglos enteros, ¿cuántos descendientes producen? La pregunta no es retórica. Es una pregunta que vamos a responder con números reales. Vamos a hacer las cuentas con honestidad. Si Eva tuvo un hijo cada 5 años durante apenas 200 de esos 900 años, eso ya son 40 hijos, 40, de una sola pareja, y la mitad serían mujeres. Y esas hijas, a su vez, también tendrían hijos, y esos hijos también, y esos hijos también. Y a partir de ahí, la cosa explota matemáticamente, no de manera lineal, de manera exponencial. Piénsalo así, si en la primera generación tienes 40 hijos, en la segunda generación, esos 20 hijos varones se casan con sus 20 hermanas, y cada pareja tiene 20 descendientes. Eso ya son 400. En la tercera generación, 200 parejas teniendo 20 hijos cada una. 4000. En la cuarta generación, 80,000. En la quinta, más de 1,000,000. Y esto solo en 5 generaciones, de las decenas que cabían dentro de los 900 años de Adán. En menos de 200 años después de la creación, podía haber fácilmente miles de personas vivas en la tierra. Hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, primos, nietos, bisnietos, tataranietos, todos descendientes directos de Adán, todos compartiendo el mismo apellido cósmico, humanos hechos a imagen de Dios. Una familia gigantesca, una población creciendo sin freno, una humanidad expandiéndose por la tierra siglo tras siglo, mientras Caín, exiliado, vagaba por la región oriental. There's a new way to Sweet Green. Meet Wraps. Handheld, hearty, and made for life on the move. With bold, chef-crafted flavors, fresh ingredients, and over 40 grams of protein, they're built to satisfy without slowing you down. Try Wraps today in the app or at order.sweetgreen.com. Available at all participating locations. Y aquí, justo aquí, está la respuesta a la pregunta original. La esposa de Caín fue una de sus hermanas, o más probablemente una sobrina o sobrina nieta o tataranieta. Una descendiente directa de Adán, nacida durante esos siglos en los que la primera familia se multiplicó sin parar. Una mujer real, con padres, con historia,
con un nombre que el texto bíblico simplemente no consideró importante registrar porque no era el punto principal del relato. No fue creada secretamente, no fue un alien, no fue una mujer preadámica, no fue una invención mística, fue su pariente, una pariente nacida en una época en la que el mundo se llenaba de gente, una pariente que conoció en su exilio, una pariente con la que tuvo hijos y construyó una vida. Pero ahora viene la parte incómoda, porque a esta altura tu cabeza ya está procesando algo que la mente moderna rechaza instintivamente, y es que estamos hablando de incesto, hermanos casándose con hermanas, tíos con sobrinas, y eso te molesta, y a mí también me molestaba, hasta que entendí algo que cambia toda la lectura. Imagínate esta escena, estás en una facultad, estás sentado en clase de filosofía, aire acondicionado frío, pizarra blanca con preguntas escritas en marcador negro. El profesor mira a los 4 alumnos cristianos del aula y suelta la pregunta con una sonrisa de victoria que ha ensayado 1000 veces. Si Adán y Eva fueron los primeros y solo tuvieron 3 hijos varones según la Biblia, ¿con quién se acostaba Caín? ¿Con su mamá? ¿Con su hermana? ¿Con quién? Risa nerviosa. Algunos estudiantes se ríen. Los cristianos bajan la cabeza. No saben qué responder. Sienten el peso de las miradas. El profesor cree que ganó. Vuelve a escribir en la pizarra. La clase termina y nadie habla del tema. Salen del aula con un nudo en el pecho. Y esa noche, uno de esos estudiantes va a dudar por primera vez si todo lo que le enseñaron en su iglesia tiene algún fundamento. Pero ese profesor, sin saberlo, acaba de revelar 2 cosas. Primero, que no leyó Génesis 5. Segundo, que está leyendo el texto antiguo con leyes modernas en la mano. Y eso, mi amigo, es un error de método tan grave que invalida toda su pregunta. Lo invalida no porque la pregunta sea ofensiva, lo invalida porque está usando el filtro equivocado para evaluar el dato. Porque las leyes contra el incesto, las que conocemos hoy, no fueron entregadas por Dios, sino hasta Moisés, en Levítico 18. Y Moisés vivió aproximadamente 2500 años después de Adán. 2500. Estamos hablando de un abismo de tiempo, casi la misma distancia que separa hoy a Jesucristo de nosotros. Si tú hoy juzgaras a alguien del año 1000 antes de Cristo con las leyes del año 2026 después de Cristo, estarías cometiendo el mismo error que el profesor de filosofía. Estarías aplicando un código jurídico a una época en la que ese código no existía. Antes de Moisés, Dios no había prohibido los matrimonios entre parientes cercanos. ¿Por qué? Porque biológicamente todavía no era un problema. Según la lectura creacionista del texto, la genética humana estaba prácticamente intacta en aquellos primeros siglos. Los estudiosos creacionistas sostienen que las mutaciones genéticas se acumularon con el tiempo, generación tras generación, y que solo después del diluvio empezaron a aparecer los problemas que hoy hace que el incesto produzca enfermedades graves, malformaciones, problemas neurológicos. Adán y Eva, según esta misma lectura tradicional del texto, fueron creados con un genoma perfecto, y sus primeros descendientes heredaron ese genoma casi intacto, pero en aquellas primeras generaciones, los hermanos podían tener hijos sanos sin ningún problema biológico documentado. Por eso Abraham, mucho después, se casó con su media hermana Sara, y Dios no lo condenó por eso. El propio Abraham se lo confiesa al rey Abimelech, sin culpa, sin vergüenza. Lot tuvo hijos con sus propias hijas, y aunque la escena es turbia y nacida del trauma, el texto no presenta a Dios entregando una ley contra eso en ese momento.
Las prohibiciones llegan más tarde, cuando ya eran necesarias para proteger la salud humana, cuando la población era tan grande que ya no había razón biológica para casarse con parientes, y cuando los efectos genéticos del incesto comenzaron a aparecer. Aplicar Levítico 18 a Génesis 5 es como juzgar a un médico del siglo XVI por no usar guantes estériles. Las reglas no existían todavía. La ciencia no existía todavía. El conocimiento no existía todavía. Y juzgar el pasado con normas del presente es la forma más torpe, más anacrónica, más superficial de leer historia. Si lo que acabas de escuchar te incomodó pero te hizo pensar, escribe en los comentarios la palabra Génesis 5. No por nada místico. Es para que sepas dónde está la respuesta cuando alguien te haga esta pregunta otra vez. Y para que el video llegue a más personas que necesitan esta claridad. Personas que en este momento están dudando de su fe porque les hicieron una pregunta así y no supieron contestar. Sigamos. Porque ahora viene un detalle que casi nadie nota. Y este detalle, una sola frase de Génesis 4, vuela por completo la idea de las 4 personas. Un detalle tan grande que cuando lo veas no vas a poder volver a leer este capítulo de la misma manera. Después de que Caín fue expulsado, después de la maldición, después de marcharse a la tierra de Nod, el texto dice algo extraordinario. Dice que Caín conoció a su mujer, ella concibió, dio a luz a Enoc. Y entonces Caín hizo algo que ninguna persona sola hace, construyó una ciudad entera, y le puso el nombre de su hijo, Detente, una ciudad. ¿Quién vive en una ciudad construida por una sola familia? Si Caín, su esposa y su hijo recién nacido eran las únicas personas, ¿para quién era la ciudad? ¿Para ellos 3? ¿Una ciudad de 3 habitantes? Eso no es una ciudad, eso es una choza, un campamento, una casa en medio del desierto. Una ciudad solo existe cuando hay una población que la habite. Y para que exista una población, tiene que haber muchas personas, decenas, cientos, miles. Caín no construyó una cabaña, construyó una urbe. Lo que significa que en esa generación, en ese tiempo, ya había suficientes humanos sobre la tierra como para llenar una ciudad entera con habitantes, suficientes como para necesitar organización, calles, casas, comercio, división de trabajo. Y todos esos humanos eran descendientes ¿de quién? Adán. Solo de Adán, porque Dios solo creó una pareja original. Toda la población humana del planeta en aquellos primeros siglos era una sola familia gigantesca expandiéndose generación tras generación. Una sola raíz, un solo origen. Pero ya en tiempos de Caín tantas ramas que llenaban ciudades. Y todavía hay más, porque pocos versículos después, el texto bíblico nos da otra prueba aplastante de que la civilización humana ya estaba avanzada en esa generación. El descendiente de Caín, Jubal, fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Es decir, había música organizada, instrumentos desarrollados, cultura artística. Personas dedicadas profesionalmente a la música, escuelas de aprendizaje, tradiciones que se transmitían de generación en generación. Su hermano, Tubal Caín, forjaba toda clase de obras de bronce y de hierro. Es decir, había metalurgia, tecnología, comercio de metales, talleres con hornos, conocimiento técnico para fundir, moldear, dar forma. Y otro hermano, Jabal, fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Es decir, había ganadería organizada, nomadismo, pastoreo a escala, sistemas de comercio entre tribus. ¿Cómo crees que se desarrolla música, metalurgia, ganadería organizada y construcción de ciudades en una población de 3 personas? No se desarrolla, no se puede desarrollar. La música no nace en una familia de 3, la metalurgia no se inventa para uso de una sola tribu. Las ciudades no se construyen para ser habitadas por una pareja con hijos. Lo que el texto bíblico está mostrando, sin necesidad de gritarlo,
es que en pocas generaciones después de Adán ya había una civilización entera, con oficios, con artes, con tecnología, con divisiones sociales, con división del trabajo. La esposa de Caín era una de esas miles de personas, una mujer joven, hija o nieta o bisnieta de Adán, probablemente nacida décadas, quizás siglos después que Caín. Porque hay otro dato que casi nadie suma. Y aquí entra el segundo error de la pregunta, el error que casi nadie ha pensado en cuestionar. La pregunta clásica es, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Pero la pregunta correcta es, ¿cuándo se casó Caín con su esposa? Porque el texto bíblico nunca dice que Caín mató a Abel y al día siguiente encontró esposa. Esa es una invención de nuestra imaginación moderna, acostumbrada a leer historias en una hora, acostumbrada a películas en las que todo pasa rápido, todo se resuelve en 2 horas, todo en cadena, sin pausas. Pero la Biblia no funciona así. La Biblia salta, la Biblia comprime, la Biblia narra siglos en una frase y minutos en 5 capítulos. Entre la muerte de Abel y la unión de Caín con su mujer pueden haber pasado décadas, quizás un siglo, quizás más. El texto simplemente no lo dice, y cuando el texto guarda silencio sobre el tiempo, no significa que el tiempo no existió, significa que no era relevante para el propósito narrativo. Acuérdate, esta gente vivía casi 1000 años. El concepto de después en Génesis 4 no significa al día siguiente. Puede significar muchísimas generaciones. Puede significar un mundo entero cambiando entre frase y frase. El versículo 16 dice que Caín se fue a la tierra de Nod. El versículo 17 dice que conoció a su mujer. Entre esos 2 versículos, en la realidad histórica, pueden haber pasado cientos de años. La Biblia simplemente no se molesta en marcar la pausa. Si Caín tenía, digamos, 100 o 200 años cuando huyó al este de Edén y vagó errante durante otros 100 años, y se estableció en Nod, y para entonces ya había nacido un montón de gente nueva. La esposa que conoció pudo haber sido una mujer de varias generaciones por debajo de él, su sobrina tataranieta, una persona que él nunca conoció siendo niña porque ella ni siquiera había nacido cuando él fue exiliado, una persona que descubrió a Caín como un personaje del pasado, un hombre marcado, un sobreviviente de la primera generación, una leyenda viva de la familia. Cambia toda la imagen, ¿verdad? Ya no es el cuadro absurdo de Caín saliendo del jardín, viendo a una mujer aparecer mágicamente y casándose con ella en la siguiente escena. Es una historia de siglos, de una humanidad que se expandió mientras Caín vivía su exilio, y de un hombre marcado, errante, que finalmente se casó con alguien nacido en una generación que él vio crecer desde lejos, mientras vagaba con la marca de Dios sobre su frente. Y todavía falta lo más fuerte. Imagínate ahora otra escena, un grupo de WhatsApp familiar. Domingo en la noche, después del almuerzo familiar. Tu primo, el que se declara cristiano del cuestionamiento, ese que estudió un semestre de filosofía y se cree el siguiente Nietzsche, lanza un mensaje de 3 líneas con un emoji de risa burlona. Si la Biblia es real, expliquen de dónde vino la esposa de Caín. Spoiler, no pueden, y por eso ya no creo en ese cuento. 20 personas leen el mensaje. La pantalla del teléfono se ilumina y se apaga en cada casa. Algunos se ríen incómodos, otros sienten un pinchazo en el pecho, otros simplemente cierran la aplicación. Nadie responde. Tu tía, la que organiza los almuerzos familiares, borra el mensaje del grupo media hora después para evitar la pelea. Y se queda en el aire la sensación de que el primo ganó, de que la fe perdió, de que los cristianos del grupo no tenían ningún argumento. Pero la verdad es la opuesta. Lo que tu primo no sabe es que su pregunta fue refutada hace más de 3000 años, en el mismo libro que él rechaza.
La respuesta está literalmente en el siguiente capítulo del texto que él citó para atacar. Está escrita, esperando que alguien la lea, esperando que alguien la cite cuando se haga la pregunta. No leyó Génesis 5, no sumó las cuentas, no vio la palabra hijas, no notó la longevidad de Adán, no prestó atención a cualquiera que me hallare en boca del propio Caín, no procesó lo de la ciudad, no consideró la cronología, no estudió el desarrollo de la civilización descrito en Génesis 4. No reflexionó sobre las leyes mosaicas, simplemente repitió un meme antiguo, una pregunta que circula desde el siglo XVIII en círculos ateos, sin investigar si tenía respuesta. Y este es el patrón. Casi cada contradicción bíblica famosa que circula por Internet es así. Un argumento que suena devastador en una frase y que se desarma en 30 segundos cuando alguien realmente abre el texto. Pero el problema es que muchos cristianos tampoco abren el texto y entonces se quedan callados. Y la mentira gana terreno, no porque la mentira sea fuerte, porque la verdad no se defendió. Si te ha pasado eso, si alguna vez te hicieron una pregunta así y no supiste responder, y te quedaste con un nudo en la garganta, sintiendo que tu fe es ingenua, este video es para ti, y para que lo guardes y lo compartas, porque hay miles de personas en este momento haciéndose esta misma pregunta sin tener a nadie que les conteste con honestidad. Personas que están a un mensaje de distancia de cerrar la Biblia para siempre. Personas que necesitan saber que su fe tiene cimientos sólidos, no nubes místicas. Y ahora sí, vamos al final, porque hay una capa más profunda que casi nadie alcanza. Una capa en la que todo lo que hablamos hasta aquí cambia de sentido. La pregunta de dónde vino la esposa de Caín no es realmente una pregunta sobre matrimonios antiguos. Es una pregunta sobre cómo leemos la Biblia. Es un test. Y la mayoría lo reprueba sin saberlo. Lo reprueba porque no sabe que está siendo evaluada. Cuando alguien lee Génesis 4 y se queda atorado en la esposa de Caín, lo que esa persona está revelando es que está leyendo el texto como si fuera un cuento de hadas con 4 personajes. Como si Génesis fuera una historia de Disney en la que solo importa lo que el narrador menciona explícitamente. Como si todo lo no dicho no hubiera existido. Como si los textos antiguos funcionaran igual que un guión de cine moderno, con cada personaje presentado, cada escenario descrito, cada relación explicada. Pero los textos hebreos antiguos no funcionan así. No son novelas, son crónicas selectivas. El autor menciona lo que es teológicamente importante para su mensaje y omite todo lo demás. No nombra a las hijas de Adán porque, en aquella cultura patriarcal, las genealogías iban por línea masculina. No porque las mujeres no existieran, sino porque el propósito del texto era trazar el linaje espiritual hasta una persona específica, el Mesías prometido. Toda la genealogía de Génesis 5 apunta hacia adelante, hacia Noé, hacia Abraham, hacia David, hacia Cristo. Las mujeres existieron, tuvieron hijas, tuvieron vidas enteras, pero el texto solo registra a los hombres porque es esa la línea que llevaba la promesa, y ese es el verdadero misterio escondido aquí. El silencio del texto sobre la esposa de Caín no es un error, es una decisión narrativa. Era información irrelevante para el propósito principal del libro. Si Moisés, al escribir Génesis, hubiera tenido que registrar el nombre y la genealogía de cada mujer y cada hijo y cada hija de cada generación, el libro tendría miles de páginas y nadie podría leerlo. La selección no es deshonestidad, es buena escritura, es buena teología, es buena historia. Imagínate por un instante a alguien en una sala de hospital, un padre solo, esperando un diagnóstico.
Las luces fluorescentes blancas hacen daño a los ojos. El olor a desinfectante mezclado con café frío. Lleva años sin abrir una Biblia, pero hace 6 meses una pregunta empezó a perseguirlo. ¿Será real todo eso? ¿Habrá un Dios al final? ¿Tendrá sentido la fe de su madre que tanto lo regañaba en la infancia? Y entre las preguntas que le impiden volver, hay una que le repite un amigo ateo casi cada semana, en cada conversación, con esa sonrisa de superioridad intelectual. Y la esposa de Caín, explícame eso. Esa noche, en el silencio del pasillo del hospital, ese hombre busca en su teléfono. No sabe ni qué busca. Solo escribe la pregunta que lo atormenta. Encuentra un video, empieza a escuchar. Y por primera vez, alguien le explica, sin gritarle, sin condenarlo, sin tratarlo como un ignorante, que la pregunta que lo paralizaba tenía respuesta. Que el texto que él temía leer en realidad lo estaba esperando, que la fe no era ingenua, que él no era estúpido por preguntar, que él había sido engañado por argumentos que se desarman con una lectura honesta. Eso pasa todos los días. Y por eso este tipo de contenido importa. No es teología abstracta, no es debate académico, es una persona real, en un pasillo real, recuperando una fe que pensaba muerta, porque alguien finalmente le dio una respuesta clara a una pregunta que durante años nadie pudo contestarle. Pero aquí está la última capa, la que casi nadie ve, la que cambia todo lo que hemos hablado hoy. Hay una razón profunda por la que la Biblia no se preocupa en explicar de dónde vino la esposa de Caín, y esa razón es que el problema de Caín nunca fue su matrimonio, fue su corazón. El texto bíblico tiene prioridades teológicas, no biográficas, y lo que le importa al autor es mostrarte algo mucho más grande que un dato genealógico. Lee Génesis 4 otra vez con esta lente. Lo que el texto dedica espacio a explicar no es de dónde vino la esposa, es la ofrenda rechazada, la ira de Caín, la advertencia de Dios sobre el pecado que acecha a la puerta como una bestia esperando devorarlo, el asesinato, la maldición, la marca, el exilio. Todo eso recibe versículos enteros, diálogos, descripciones detalladas. Lo que el texto resume en una sola línea es el matrimonio, una sola línea fría, rápida, mecánica. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Por qué tan poco espacio? Porque para Dios, quién era esa mujer no era el punto. El punto era que aún en su exilio, Caín seguía recibiendo una forma de gracia, tuvo descendencia, construyó una vida, construyó una ciudad, tuvo nietos y bisnietos que desarrollaron música, metalurgia, ganadería. La maldición no fue la aniquilación, fue una marca sobre alguien al que Dios todavía protegía con su mano. Una marca de exilio, sí, pero también una marca de protección. ¿Te diste cuenta? Hasta el final, después del peor crimen, Dios seguía sosteniendo a Caín. La esposa de Caín no es un problema teológico, es una prueba de la paciencia de Dios. Es el detalle silencioso que muestra que ni siquiera el primer asesino fue abandonado por completo, que la justicia divina y la misericordia divina caminan juntas, que el castigo no anula la gracia, que aún el peor pecador en la cosmovisión bíblica sigue recibiendo aliento de vida del mismo Dios al que ofendió. Y si esa idea te incomoda, bien, debería incomodarte, porque significa que hay esperanza para personas que no la merecen. Significa que hay misericordia más allá de lo que la justicia humana toleraría. Significa que el primer asesino de la historia tuvo nietos, bisnietos, una ciudad construida con su nombre, una descendencia que vivió siglos. Significa que tú, leyendo esto ahora mismo, con todas las cosas que has hecho y que nadie sabe, también estás cubierto por esa misma paciencia, también sigues respirando, también sigues teniendo oportunidad.
La esposa de Caín nunca fue el misterio. El verdadero misterio era por qué Dios le permitió tenerla, por qué Dios bendijo, aunque parcialmente, la vida de un asesino. ¿Por qué Dios escribió en su libro sagrado el linaje de un hombre maldito sin borrarlo? ¿Por qué Dios sigue, hasta hoy, sosteniendo a personas que no lo merecen? Y ahora ya lo sabes, hay un video en pantalla ahora mismo. Trata exactamente de algo que dejé sin resolver hoy, la marca que Dios puso sobre Caín. ¿Qué era? ¿Por qué la puso? ¿Y por qué nadie pudo quitársela? Si llegaste hasta aquí, lo que sigue te va a interesar.